Ahora sí estamos grabando la clase. Entonces, en la clase pasada yo no pude estar presente por un tema personal y hoy la Magusan no ha podido estar presente. También se encuentra viajando, va a hacer una peregrinación y va a participar en un retiro en el sur de la India. Entonces, evidentemente no ha podido estar presente hoy. Así que vamos a retomar la clase haciendo una dinámica un poco diferente. ¿Ok? Lo primero que me gustaría hacer, voy a colocar la, la clase en galería y preguntarles si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre este capítulo del maestro espiritual. Vayan pensando en esta pregunta, en esta duda que tengan, para que podamos contestarla brevemente mientras yo les leo un pasaje del texto. ¿Ok? Entonces tengan sus preguntas en mente y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas seguidamente. ¿Cuáles son las características de los maestros que deben evitarse, no los que debemos buscar? Maestros que son como una muela de molino hecha de madera. Estos maestros no tienen ninguna de las cualidades que proporciona el estudio, la reflexión y la meditación. Por ser los hijos o sobrinos de este o de aquel lama o de algún maestro, consideran que ellos y su familia son superiores al resto de los seres y defienden su casta como brahmanes. Recuerdan esta definición de brahmanes, ¿no? Del sistema de castas de la India, donde la casta de los brahmanes, de los sacerdotes, es la casta superior. Incluso si han estudiado, reflexionado y meditado un poco, no lo han hecho con la intención pura de esforzarse para las vidas futuras, sino por miedo a que decaigan sus feudos religiosos, de los cuales ellos son los responsables. A estos maestros que actúan movidos por motivos mundanos, se les compara con las muelas de molino hechas de madera, pues no son capaces de cultivar la mente de sus discípulos. En segundo lugar, tenemos los maestros que son como la rana de la charca. Estos maestros carecen de cualquier cualidad especial que los distinga de la gente corriente, pero algunas personas, debido a una fe ciega, los han puesto en un pedestal sin examinarlos correctamente. Llenos de orgullo por los regalos y los honores que reciben, no son conscientes de las cualidades de los seres sublimes. Son como una rana que vive en un charco. Un día, una rana vieja que siempre había vivido en una charca recibió la visita de otra rana que vivía a la orilla del gran océano. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana que vivía en la charca. Vengo del gran océano, respondió la otra rana. ¿Cómo es de grande este océano? Es enorme. La cuarta parte de mi charca. No, mucho más grande. La mitad. No, aún más grande. Igual de grande que mi charca. No, incluso más grande. Eso es imposible, dijo la rana que vivía en la charca. Tengo que ir a verlo con mis propios ojos. Así que las dos ranas se pusieron en camino y la historia cuenta que cuando la rana que vivía en la charca vio el océano, cayó desmayada, se partió la cabeza y murió. Historia un poco trágica, ¿no? Los guías locos. Estos abundan, los guías locos. Son maestros que saben muy poco, pues no se han esforzado en seguir a un maestro erudito, no estudian los sutras ni los tantras, no poseen tampoco un linaje, puesto que sus emociones negativas son muy fuertes y su atención e introspección vigilante son muy débiles, son negligentes con sus votos y samayas. Aunque sus actitudes mentales son inferiores a las de los seres corrientes, imitan a los grandes yogis y sus acciones, rebosantes de enfado y envidia, cortan los lazos del amor y de la compasión. Estos amigos espirituales se conocen como maestros locos, pues guían a quien quiera que los sigue por caminos equivocados. Y luego tenemos, en tercer lugar, los guías ciegos, o en cuarto lugar. Se denomina así especialmente a aquellos maestros que no poseen ninguna cualidad que supere a las nuestras. Carecen de amor, compasión y bodhicitta. Estos maestros no pueden abrirle los ojos a los discípulos para discernir
lo que deben hacer y lo que se debe evitar. Como brahmanes protegen su casta por miedo a que su morada decaiga. Se recubren de estudio y reflexión con una finalidad incorrecta. Estos guías son como la muela de molino hecha de madera. Aunque no se diferencian de la gente corriente, una fe idiota los ha convertido en ídolos de multitudes. Hinchados de orgullo por ganancia, honor y ofrendas, estos amigos son como la rana de una charca, poco instruidos y negligentes con sus votos, con actitudes mentales vulgares y elevados por encima de la tierra. Han quebrado el hilo del amor y la compasión. Estos guías locos solo pueden hacer proliferar el mal. En especial, será un terrible error seguir a aquellos maestros que carecen de bodhicitta y que no son mejores que nosotros, atraídos únicamente por su fama, pues son como guías ciegos. Con esa clase de impostores, uno solo se extravía aún más en la oscuridad. El gran maestro de Villana, que es Guru Rinpoche, Padmasambhava, advierte: no examinar al maestro es como beber veneno. No examinar al discípulo es como saltar por un precipicio. En el maestro depositamos nuestra confianza para todas nuestras vidas futuras. Es él quien nos enseña qué hacer y qué evitar. Si nos encontramos con un amigo espiritual falso y confiamos en él sin haberlo examinado adecuadamente, desperdiciaremos las libertades y las condiciones favorables de esta vida humana que hemos obtenido, y también la posibilidad de acumular mérito durante toda esta vida que tiene una persona con fe. Es como confundir a una serpiente venenosa enroscada junto a un árbol con la sombra del árbol. El que se acerque a ese árbol morirá. Por no examinar al maestro meticulosamente, el devoto desperdicia su mérito. Confundiendo la fe, pierde la libertad que finalmente había encontrado, como quien toma una serpiente venenosa por la sombra de un árbol. Cuando después de haber examinado al maestro cuidadosamente, constatan sin ningún error que posee todas las cualidades que se han mencionado anteriormente, es decir, las cualidades de un maestro auténtico, entonces y solo entonces deben considerarlo siempre como un Buda en persona. Este maestro que reúna todas las cualidades es la personificación de la sabiduría compasiva de todos los Budas de las 10 direcciones, que aparece en la forma de un ser corriente para beneficiar a los demás. El maestro, con todas las buenas cualidades completas, es la personificación de la sabiduría y la compasión de todos los Budas, que se manifiesta como un ser corriente para ayudar a los seres. Es un manantial supremo que conduce a la realización. Un maestro auténtico, para poder guiar con destreza a los seres que necesitan su ayuda, actúa cotidianamente como la gente corriente, pero en realidad su mente está llena de sabiduría porque es la mente de un Buda. Por lo tanto, es diferente a todos los demás seres. Cada una de sus acciones es tan solo la actividad de un ser que ha logrado la realización adaptada a la naturaleza de aquellos a quienes desea beneficiar. Es por lo tanto especialmente sublime. Es experto en cortar con las dudas y las vacilaciones. Soporta con paciencia toda forma de ingratitud, el desánimo y la distracción de sus discípulos, como una madre lo haría con su único hijo. Para guiar a los seres, actúa como todos los demás, pero en realidad es completamente distinto a ellos. Su realización hace que sea el más noble de todos. Es hábil en cortar con la duda y con paciencia soporta toda nuestra ingratitud y nuestro desánimo. Un maestro con todas las cualidades es como un gran navío con el que cruzar el inmenso océano del samsara. Es como un guía que muestra sin ningún error el camino de la liberación y de la omnisciencia. Es como una lluvia de elixir que extingue la hoguera del karma y de las emociones negativas. Es como el sol y la luna, pues ilumina con el Dharma la densa oscuridad de nuestra ignorancia. Es como la tierra, porque al ser su visión y su acción muy vasta, soporta pacientemente toda ingratitud y desánimo. Como el árbol que colma los deseos, es la fuente de todo el beneficio en esta vida y de la felicidad en las vidas próximas. Como una vasija perfecta, atesora toda la inmensa variedad de vehículos y doctrinas que se puedan necesitar. Como la joya que otorga los deseos, desarrolla los infinitos aspectos de las 4 actividades según las necesidades de los seres.
Como un padre o una madre quiere por igual a todos los infinitos seres sin apego por los allegados ni aversión hacia los demás. Como un gran río, su inmensa compasión abarca a todos los seres que son infinitos como el espacio, y en especial rápida con aquellos que sufren o carecen de protección. Como la reina de las montañas, su alegría por la felicidad de los demás es tan estable que no puede ser alterada por los celos, ni sacudida por los vientos de la creencia en la realidad de los fenómenos. Igual que la lluvia procedente de las nubes, su imparcialidad nunca se ve afectada por el apego o la aversión. El maestro es un gran navío que lleva más allá del océano de la existencia samsárica. Él es el guía que conduce sin error por el camino supremo, la lluvia de elixir que apaga las llamas del karma y las emociones aflictivas, el sol y la luna que disipan la oscuridad de la ignorancia. Con inmensa paciencia es como la tierra, es como el árbol que colma todos los deseos, una fuente de beneficio y felicidad, y la vasija perfecta que atesora el Dharma, superando a la joya que otorga los deseos, provee de todo. Como un padre y una madre quiere a todos por igual, su compasión es inmensa y rápida como un río, su alegría es inconmovible como la reina de las montañas. Nada altera su imparcialidad, tampoco se altera, como tampoco se altera la lluvia de las nubes. Un maestro como este es igual a todos los Budas en compasión y bendiciones. Quienes hagan una conexión positiva con él obtendrán la budeidad en una sola vida. E incluso los que hagan una mala conexión con él serán finalmente liberados del samsara. Tal maestro es igual a todos los Budas. Aun aquellos que le dañen conectan con él en el camino de la felicidad. Y sobre aquellos que confían en él con fe sincera, caerá la lluvia de las virtudes, de los reinos superiores y de la liberación. Bien, entonces ese ha sido el pasaje del libro que hemos leído hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir su micrófono, abrir su cámara o escribirla en el chat em, si no tienen micrófono. Entonces, les puedo escuchar, les puedo compartir algunas historias de mi maestro. Y por supuesto, este es un tema especialmente hermoso para mí porque yo he tenido la fortuna, he sido increíblemente afortunado de haber tenido a un maestro espiritual y haber conocido a muchos maestros auténticos con los cuales he tenido una conexión afortunada. Y gracias a esas bendiciones y gracias a esas conexiones es que estamos todos aquí. Si no fuese así, si esa energía y esas bendiciones no estuviesen presentes, no estaríamos aquí. No hay duda de que estaríamos haciendo otra cosa. Pero gracias a esa conexión, que es una conexión basada en la compasión y la sabiduría, pues tenemos la capacidad para aprender el Dharma, tenemos interés en aprender el Dharma y podemos reconocer las buenas cualidades de los maestros auténticos. Ustedes no se imaginan lo difícil que es eso. Lo, el mérito y el buen karma que uno tiene que haber acumulado en vidas anteriores para poder tener esa oportunidad que ahora nosotros estamos disfrutando. Entonces, ¿quién se anima a hacer una pregunta? ¿Quién tiene alguna duda o algún comentario? Todos son bienvenidos y con total libertad pueden hacer cualquier pregunta, incluso si no es del tema de hoy. Si tienen alguna duda de una clase pasada, de alguna práctica y ustedes desean de alguna manera aclararla, podemos aprovechar y si está en mi capacidad y en mi experiencia poder contestarla, con gusto lo podré hacer. A ver, ¿nadie se anima? Dice dónde quedaron en la clase pasada. A ver si esto los anima a hablar un poquito.
Tú no, Amy, tú no. Se supone que aquí hay un grupo de estudio y se supone que todas las personas participan y estudian activamente. Nadie quiere participar, entonces voy a seguir leyendo. Entonces van a tener que desarrollar la paciencia y la tolerancia. No te preocupes, Julieta, que ya les voy a seguir leyendo. El modo de seguir al maestro. Por supuesto, si hemos desarrollado la conciencia suficiente para poder reconocer a un maestro auténtico y diferenciarlo de los maestros que no son auténticos, entonces lo lógico sería que siguiéramos también sus enseñanzas y sus instrucciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos en la historia reciente, han habido casos de maestros espirituales que han ocasionado un gran daño, han realizado acciones muy, muy negativas, ¿no? En una clase pasada yo les comenté, por ejemplo, y esto lo digo con total confianza, lo digo con total libertad y con total responsabilidad, porque es un tema, cuando yo quiero que sepan que cuando yo hablo, cuando yo digo algo es porque estoy totalmente seguro de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, hubo un caso de un famoso predicador llamado Jim Jones que llevó a una cantidad de gente a una finca en Guyana y por allá en el año 1977 o 78, a través de la fe, eh, manipuló a estas personas para que ingirieran una sopa que estaba envenenada con cianuro y casi 1000 personas murieron. Entonces, cuando uno ve este tipo de historia, uno puede tener una idea de lo peligroso que es seguir a una persona incorrecta, una persona que se presenta como alguien espiritual, como un líder espiritual que tiene algunas cualidades, puede ser, ¿por qué no? Pero que tiene además una motivación errónea, aún creyendo que está haciendo lo correcto, puede ocasionar un gran daño. Entonces, para nosotros, como estudiantes, es fundamental aprender a discernir cuáles son las cualidades que tenemos que buscar en un maestro espiritual. Y si uno pudiera resumir en todo este texto, en una palabra, la cualidad más importante que tiene que tener un maestro es compasión. Si el maestro no tiene compasión, ustedes pueden tener la seguridad de que ese no es un maestro auténtico. Es como, la compasión es como el signo que identifica a una persona que es auténticamente espiritual. ¿Y qué es la compasión? La compasión es la comprensión del sufrimiento del otro y el deseo de liberar a esa persona o ese ser de ese sufrimiento. No solamente entendiendo la situación puntual, sino también las causas del sufrimiento. Entonces, cuando ustedes encuentran sobre todo estamos hablando aquí específicamente de los maestros espirituales, la, la mayor cualidad que deben tener esos maestros es compasión. Es decir, un deseo sincero de querer liberar a los seres del sufrimiento. Y eso, por supuesto, trae otras cualidades importantes que vienen conectadas con la compasión, como por ejemplo la tolerancia, ser tolerante, aprender a ser paciente con las personas. Eso es algo extremadamente difícil. Ustedes no se imaginan lo difícil que es cuando uno recibe a las personas. Cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene una preocupación distinta, cada persona tiene una visión y tiene un bagaje diferente. Entonces lo que trae es distinto. Y uno tiene que aprender a trabajar con cada una de esas personas para poder beneficiarlo de la mejor manera posible. Un error típico que cometen en algunas escuelas o en algunas filosofías o caminos es que piensan que la misma doctrina es igual para todo el mundo.
todo el mundo debe adaptarse a la misma práctica, por ejemplo. Y en realidad, las personas no somos iguales. Hay unos que tenemos inclinación a unas cosas y otros tienen inclinación a otras. Entonces, un maestro espiritual auténtico, a través de la compasión, desarrolla sabiduría para poder entender qué le conviene a ese discípulo, a ese estudiante. Porque, ¿qué es lo que hace la mayoría? ¿Cuál es el error más grande que cometemos como estudiantes? Primero, confiar en la persona incorrecta. Ese es un error garrafal. Y segundo, proyectar en las enseñanzas nuestras propias expectativas. Entonces, cuando el maestro espiritual habla y confirma nuestra visión del camino espiritual, entonces nos sentimos felices, nos sentimos aprobados, nos sentimos, decimos, estoy conectado con este maestro, pero en realidad lo que está ocurriendo es que ese maestro está reafirmando tu ego espiritual, lo cual es muy peligroso. Luego, si ese maestro tiene compasión y verdaderamente tiene un deseo de ayudar, no te va a dar lo que tú estás pidiendo. Te va a dar lo que tú necesitas oír, lo que tú necesitas ver. Y eso es doloroso a veces. ¿Por qué? Porque como personas que tenemos ego, no queremos escuchar, no queremos ver y no queremos saber las cosas que no queremos entender. Entonces solo vemos lo que queremos, solo oímos lo que queremos y solo entendemos lo que queremos. Y esa es la realidad, esa es la definición del ego. Entonces, si ustedes encuentran un maestro espiritual que tiene un gran ego, generalmente esos maestros no aceptan otras visiones, no aceptan críticas, no aceptan desafíos, por ejemplo, sino que tratan de imponer una doctrina o una actitud sectaria o una actitud segregacionista o diferentes formas de aislamiento que permite controlar de alguna forma la mente de las personas. Entonces, si ustedes notan que un maestro es poco tolerante y poco compasivo, esos son señales de alarma. Son señales de que esa persona, aunque se muestre como alguien espiritual, no necesariamente tiene las cualidades para poder ayudarnos, para poder guiarnos cuando necesitemos de ayuda. ¿Ok? Entonces, la segunda, eh, la tercera cualidad que debemos buscar en un maestro espiritual es la paciencia. Primero la compasión, la sabiduría y luego la paciencia. Y en sabiduría entra el conocimiento que debe tener de todos los sutras y los tantras. Aquí lo dice Sapatul Rinpoche. Un maestro espiritual auténtico tiene que saber de lo que está hablando. No puede ser improvisado. Y ustedes saben que abundan estos días los maestros espirituales improvisados, ¿no? Las personas que trabajan, vamos a decir, lo voy a decir elegantemente, por intuición. Es decir, por intuición, yo tuve una revelación de que esto puede funcionar de esta manera. Entonces voy a crear esta técnica que se llama Tutti Frutti y con Tutti Frutti puedo ayudar al planeta porque mi misión es ayudar al planeta. Bueno, está muy bien. Yo no estoy diciendo que eso sea erróneo, no estoy diciendo que todo sea negativo. Lo que estoy diciendo es que si uno encuentra a un maestro que te está enseñando Tutti Frutti, tú tienes que preguntarle, ajá, ¿y esto cómo se le ocurrió a usted? Bueno, a mí se me ocurrió un día que yo estaba meditando y esta vino a mí esta idea porque, no sé, una deidad, un ángel, lo que sea, me transmitió este conocimiento. Está muy bien, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si realmente produce el efecto de disminuir tus emociones negativas, por ejemplo. Entonces, si tú ves que ese maestro tiene emociones negativas mayores que las tuyas, eso es una segunda señal de alarma. No importa que la técnica sea tutti frutti. Entonces, este tipo de discernimiento no es ser cínico, no es ser escéptico, pero sí implica un grado de escepticismo que es necesario para protegerte, para cuidar tu camino espiritual. Tú tienes que cuidar tu mente y no puedes entrar a ciegas en ningún camino y en ninguna escuela. El propio Buda, en el Sutra de los Kalamas, dice, no me crean, pongan a prueba lo que yo les estoy diciendo, examínenlo, córtenlo, diseccionenlo,
pruébenlo. Y si funciona, si sienten que les funciona, entonces adóptenlo. Y por esas palabras que yo me volví seguidor del Buda, porque me pareció una actitud totalmente racional. Y esto es algo que muchas personas en este camino que yo he conocido, una gran cantidad de personas que han tenido, vamos a decir, despertares espirituales, interés espiritual, búsqueda espiritual, de muchas formas, de muchas maneras, encuentran algo que, con lo que se conectan, pero luego no examinan a fondo, porque están tan desesperados por llenar ese vacío espiritual y están tan desesperados por confirmarse espiritualmente o por sentir que son aprobados espiritualmente, que no examinan adecuadamente a la persona ni sus enseñanzas. El resultado de eso puede ser nefasto. A lo mejor no en todos los casos, a lo mejor yo estoy diciendo, pueden haber personas que son verdaderamente espirituales, que tienen un interés genuino, que tienen compasión, ¿verdad? Y que, bueno, se presentan de esta forma para ayudar a los demás, como dice el texto. El texto dice, algunos budas, algunos maestros se presentan en una forma ordinaria para ayudar a un tipo específico de seres. Eso también es válido. Pero entonces, recuerden los puntos álgidos que debemos buscar en un maestro espiritual. Compasión, primero que nada, sabiduría y paciencia. Las personas verdaderamente espirituales son pacientes, no son intolerantes, no pierden la paciencia ante la primera pregunta necia o tonta que escuchen, porque en realidad no hay preguntas necias ni tontas, son preguntas. El concepto de necedad o de tontería es un concepto que tenemos en nuestra mente, pero a lo mejor para esa persona, esa pregunta y ese concepto son importantes y por lo tanto debemos respetar a esa persona y a su pregunta y tratar de contestarla con la mayor compasión posible. Porque ustedes no saben, miren, la mente humana es muy impredecible. Y como cuando las personas están buscando aprobación, cuando están buscando reconfirmar sus creencias, generalmente esas personas no son verdaderamente buenos discípulos, no son buenos estudiantes. Entonces, si uno les dice lo que ellos quieren oír y se quedan, eso en realidad es una bomba de tiempo. Eso en realidad va a funcionar únicamente hasta el día que esa persona oiga algo que no le gusta y se va. Entonces es como invertir tu tiempo y tu energía en alguien que verdaderamente no lo valora. En cambio, que si tú eres honesto desde el principio y hablas con sabiduría, con compasión y con la suficiente gentileza, entonces puede ser que tengas la oportunidad de ayudar o beneficiar a esa persona. A veces las personas oyen, no les gusta, se resisten, se sacuden, pero finalmente la verdad termina abriéndose paso. Y entonces esa persona finalmente reconoce y dice, oye, mira, lo que dijo el gordito ese de Chiva quizás no está tan descabellado. Entonces vuelven. A veces se tardan, pero vuelven. Y entonces vienen y preguntan otra cosa. Y mira, Soldi, ¿qué piensas tú de tal cosa? Y así van. Todos los que estamos aquí empezamos así. Y eso está bien, eso es perfecto. No podemos despreciar eso. Tenemos que valorar la confianza que nos da una persona cuando nos pregunta algo. Entonces, dicho eso, vuelvo a preguntar, ¿quién tiene una duda? ¿Quién desea comentar algo? A ver, ¿quién me sorprende? Sorpréndame. Estoy dispuesto a ser sorprendido con alguna pregunta. Recuerden que no hay preguntas tontas ni necias. Yo tenía una pregunta. Ajá, ¿quién me habla? Neida, Neida, adelante, Neida. Parece que no veo tu cámara. eh, el, cuando hablas de maestro espiritual, bueno, la pregunta que tenía era cuándo aparece, ¿no? Eh, puede ser que aparezca el maestro y tú no estás preparado y no lo reconoces, o
sabes que Drummond siempre habla de los que han entrado en el camino, que no lo entiendo mucho, pero me imagino que tiene que ver con, con que el Dharma cambia tu mente, como que ya estás más metido en las enseñanzas. Ajá, Y, y puede ser que aparezca el maestro, quizás esto es el karma de cada persona o el mérito, puede ser que tengas el mérito. ok, También nos has enseñado que, o entiendo, es que estamos en otros tiempos, Soldi, y creo que es así, aunque que diferentes a Milarepa o a otros grandes eruditos, que había como un maestro particular para esa persona. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo puede aparecer el maestro? Si es algo solo de mérito, de karma, y si siempre es un maestro con el que te conectas, aunque nosotros tenemos varios, ¿cómo funciona? Si hay algo que nos puedas dar señales, aparte de, por supuesto, reconocer los falsos maestros y todo esto que nos estás explicando. muy bien. Excelente pregunta. Básicamente estás resumiendo la clase de hoy, ¿no? Cuando yo comencé la clase, leí una oración, la oración que se llama el canto al Lama. Es una oración de un maestro muy conocido llamado Yangon Control. ¿Y qué creen ustedes que yo decido hacer esa oración al inicio de esta clase? Es porque quiero que escuchen mi melodiosa voz y quiero que ustedes piensen qué espiritual soy, Soldi cantando allí en tibetano. No, esa no es la razón. La razón es que cuando yo tengo el deseo de encontrar a un maestro espiritual auténtico, tengo que manifestarlo, tengo que decirlo. Y esta oración que acabo de recitar es una oración de aspiración que se llama canto al Lama. Entonces, cada vez que yo canto esta oración, ¿qué estoy haciendo, Neida? Estoy creando las causas para que eso ocurra. Por eso son las oraciones de aspiración. Para eso son. Entonces, si nosotros encontramos un maestro auténtico espiritual en esta vida, se debe a dos razones fundamentales. La primera, tener un buen karma, fundamental. Y la segunda, haber hecho muchas oraciones de aspiración. Entonces, por eso ustedes van a ver que en muchas de las prácticas del Vajrayana se enfatiza mucho en este aspecto de poder encontrar al maestro espiritual auténtico, bien sea que no lo encontremos en esta vida, por lo menos generar las causas para que eso ocurra. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo aspiraciones. Entonces, por eso hacemos estas oraciones de aspiración. Entonces, puede ser que en el pasado tú hayas hecho muchas oraciones de aspiración y tengas un buen karma. Y gracias a eso tú encuentres a un maestro auténtico en esta vida. Sin embargo, el karma es algo misterioso, porque el karma puede llevarte a encontrar al maestro y, por ejemplo, no reconocerlo. A lo mejor tú no reconoces que Julieta es tu maestra auténtica de esta vida. Entonces tú ves a Julieta con sus lentecitos y tú dices, no, que va, ¿cómo va a ser Julieta mi maestra de esta vida? Esa es una mujer ordinaria que lo que está pendiente es de comer tostones todos los sábados. Entonces, catalogamos de acuerdo a nuestros conceptos, proyectamos nuestros conceptos en los maestros espirituales y no podemos reconocer las cualidades, aunque hayamos tenido el buen karma de encontrarlo. Entonces, por eso es necesario generar esta causa constantemente, continuamente tenemos que conectarnos con los maestros, continuamente. No podemos pensar que por haber encontrado un maestro en una oportunidad, en un lugar donde pudiste tener la fortuna de escuchar sus enseñanzas, eso ya es suficiente. No, eso es simplemente una manifestación de tu buen karma. Pero para que eso vuelva a ocurrir y se convierta
en una causa de la iluminación, eso son dos cosas distintas. Para que el encuentro con el maestro espiritual se convierta en una causa para lograr la iluminación, tú tienes que tener el karma para eso. Y te lo voy a explicar desde mi propia perspectiva. Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo. Cuando uno tiene buen karma, encuentras a un maestro. Pero si tu karma es regular, lo encuentras y no lo reconoces. Pero vamos a suponer que tienes un buen karma auténtico de vidas anteriores y lo encuentras y lo reconoces. ¿Qué pasa? Que las condiciones no te permiten estudiar o permanecer con ese maestro. Entonces quiere decir que no solamente es suficiente tener el buen karma de encontrarlo y tener el buen karma de reconocerlo. Tienes que tener además el mérito para poder permanecer al lado de ese maestro y poder estar con él el tiempo suficiente para aprender de él. Entonces, simplemente tener un buen karma de encontrarlo no es suficiente. Tienes que generar la causa para que una vez encontrado y reconocido ese maestro, puedas aprender de él y puedas permanecer junto a él. Y la única manera de hacer eso es practicando. Cuando tú practicas la oración de Tara, cuando tú practicas la oración de Manjushri, la oración del Buda de la compasión o del Buda de la medicina, estás creando las causas kármicas para poder permanecer cerca del maestro espiritual. Cuando nosotros terminamos la clase, hay una oracióncita de 2 líneas que casi nadie repite, casi nadie entiende. Suplico que el lama tenga buena salud. Suplico que el lama tenga una larga vida. Suplico que todas sus actividades florezcan. Suplico ser bendecido para no estar lejos del lama. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo con esa oración? Estamos generando la aspiración para tener las condiciones idóneas para el futuro, porque en esta vida no las tenemos. En esta vida estamos trabajando con lo que tenemos. Y lo que tenemos fue lo que trabajamos en el pasado. Entonces, si ya tenemos el grado de confianza para poder discernir claramente que tenemos que trabajar, entonces hay que esforzarse. Eso por el primer punto de tu pregunta. El segundo punto de tu pregunta es que el karma es necesario. Para encontrar un maestro auténtico, tú tienes que haber generado las causas, tienes que haber cultivado de alguna forma esa aspiración en vidas pasadas y posiblemente encuentres al maestro. Pero el maestro no siempre se va a presentar en la forma de un gran lama, como su eminencia, el venerable Garchen, o como el venerable Drupón, o como el venerable Lama Gursan. No siempre se van a presentar así. A veces se presentan como la persona que tú menos te imagines. A veces los maestros espirituales son totalmente desconocidos. ¿Por qué? Si tú examinas la vida de Tilopa, de Naropa, de Marpa, ellos no contaron con multitudes, no tenían Instagram, no tenían Facebook y no buscaban discípulos. Entonces, ¿cómo crees tú que la historia de esos grandes hombres llegó hasta nosotros más de 1000 años después? ¿Qué crees tú que ocasionó eso? Lo ocasionó el vínculo de los maestros y los discípulos, que ese vínculo que no se ha roto durante más de 1000 Discípulos de años. mucha fe. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, cuando ustedes encuentran a Lama Gursan, ustedes pueden tener la certeza de que ustedes han tenido una vinculación con Lama Gursan de vidas pasadas. Cuando encuentran a Drupón, cuando encuentran a Garchen, cuando encuentran a todos estos maestros, es porque de alguna forma hemos tenido esa vinculación. Entonces, ¿qué sería lo inteligente, Neida? Seguir cultivándola, seguir incrementando esa conexión, en lugar de buscar aprobación o buscar una terapia que nos ayude con nuestro sufrimiento inmediato. Deberíamos ver al maestro espiritual como la gran oportunidad que tenemos para avanzar lo más posible en nuestro camino a la iluminación mientras tengamos esa capacidad, mientras tengamos la oportunidad. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como yo lo veo. Ustedes pueden estar en desacuerdo, pueden no compartir mi opinión con total libertad, pero yo los digo por mi propia experiencia. Cuando
Cuando uno encuentra un maestro, lo más doloroso que hay es separarse del maestro. Y el maestro es más que un padre, es más que un hijo, es como si fuese un Buda viviente. Y cuando uno entiende esa palabra, esa expresión, un Buda viviente, si tú no arrancas a llorar en este momento es porque no las has entendido. Cuando tú verdaderamente entiendes que tu maestro es la manifestación física, es un nirmanakaya, es una emanación del Buda, en ese momento lo único que podrías sentir es una gran devoción y un profundo agradecimiento. Esa es el signo de una conexión auténtica. No hay otra cosa. Y esa devoción y esa fe es suficiente para llevarte en esta vida lo más cerca posible a la iluminación. Sin eso, todo lo demás es conocimiento, experiencia, una acumulación, una colección de técnicas, mal que bien te pueden servir, claro, sirven para muchas cosas, pero otra cosa muy distinta es cuando hablamos del camino a la iluminación. Entonces, ustedes deben preguntarse, ¿deseo continuar mi camino por el samsara? Está bien encontrar un maestro ordinario que nos ayude en el samsara. Eso está perfecto. Pero si ustedes tienen la aspiración de continuar a través del camino a la iluminación, entonces necesitan un maestro auténtico. Y por eso este capítulo es tan detallado en cuanto a las cualidades. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, Neida. A ver qué dice aquí Julieta. Y si tenemos 4 maestros que reconocemos, pero yo siento que si no fuese por tu gran karma, es que llegamos a estos grandes maestros. Bueno, qué mejor que tener un maestro, tener 4. ¿Entiendes? Como les dije, yo quiero que ustedes entiendan algo que yo les voy a decir desde lo más profundo de mi corazón. ¿Ustedes creen que yo busqué a esos maestros? ¿Ustedes creen que yo salí con una bandera diciendo necesito un maestro, por favor, vengan los lamas? Yo no hice eso. Yo simplemente me entregué a la experiencia de aprender de corazón. Y cada vez que encontraba un maestro, le escuchaba desde lo más profundo de mi corazón con toda mi atención. Y algo tuvo que haber que esos maestros reconocieron eso. Reconocieron a un estudiante con un interés auténtico. ¿Entienden? Entonces, ustedes pueden tener al frente al mejor de los maestros, pero si ustedes no tienen un interés auténtico, ese maestro no te va a poder beneficiar. Entonces, esa cualidad, ese interés y esa devoción que surgió en mí, atrajo a esos maestros a nosotros y a través de mí a ustedes. Entonces, no soy yo realmente la causa. La causa real fue el interés auténtico que yo demostré a esos maestros y gracias a eso estamos aquí. Y gracias a eso ustedes han podido recibir enseñanzas que de otra manera no conocerían, no podrían recibir y no podrían entender. ¿Qué dice la señorita Neida? Hasta que no reconozcas a los maestros no llegarán las bendiciones, no podrás avanzar por el camino espiritual. Exactamente. Es que esa es la diferencia. Yo quiero que ustedes entiendan que la verdadera diferencia en el camino es esa conexión. Porque ser autodidacta para el camino del ordinario, el camino mundano sí funciona, pero en el camino de la iluminación no funciona. Así que bueno, ahí les dejo esa reflexión. Gracias, Aneida, por tu pregunta. Voy a hacer la oración de dedicación. Espero que hayan disfrutado de la clase y que los motive a seguir aprendiendo. Porque si es así, entonces mi clase fue exitosa. Vamos a hacer aquí nuestra oración de dedicatoria para irnos a meditar con la señorita Amy. Y recuerden que este viernes tenemos el empoderamiento de Tara Blanca
Y si ustedes tienen algún interés en el Dharma, alguna mera insinuación en la virtud, entonces deberían tratar de asistir. ¿Ok? Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pangodrupa y Señor Trikun. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los Lamaskayos. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad. Yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama Raíz, Lamas del linaje, Asamblea Divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte, que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata, que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, hermanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yikten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Muchas gracias a todos. Nos vamos rapidito para la sala de la Magursan. Cuídense mucho. Gracias por asistir. Gracias, Uli.